Hola, bienvenido a las soluciones de física de la guía oficial del IPN 2017. No olvides suscribirte a mi canal y darle like, pues yo espero que todos estos videos te estén sirviendo para estudiar. Bien, vamos a comenzar con la pregunta número 1, que dice lo siguiente. Un adorno de peso W cuelga de un arreglo de cuerdas como muestra la siguiente imagen. Y entonces podemos ver la imagen que tenemos aquí. Tenemos a lo mejor una parte del techo, una parte de la pared. Hay tres cuerdas aquí. La cuerda que está marcada como T1, que está jalando al adorno hacia arriba, formando un ángulo de 50 grados con el techo. La cuerda T2 que jala el adorno hacia la derecha y un poco hacia abajo, formando un ángulo de 70 grados con la pared vertical, y tenemos por supuesto la cuerda que sostiene al adorno de peso W. Bien, lo que nos piden aquí es en realidad el diagrama de cuerpo libre, y para poderlo hacer podemos realizar lo siguiente. Simplemente dibujamos los ejes del plano cartesiano de tal manera que el origen coincida con el punto en donde coinciden las tres cuerdas, tal como lo vemos aquí. Este es el eje X positivo, el eje X negativo, eje Y positivo y eje Y negativo, y esto sería por supuesto el origen del plano cartesiano. Entonces vamos a ver cómo quedarían representadas ahora las fuerzas, como lo vemos en el siguiente plano cartesiano. Aquí en esta línea discontinua está representada la parte del techo que forma un ángulo de 50 grados con la cuerda T1 que jala el cuerpo hacia arriba. Ahora nuestro objetivo será determinar el valor de este ángulo. Para ello hay que considerar que aquí se está formando un triángulo rectángulo y que tenemos el teorema que nos dice que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo debe de ser 180 grados. Entonces, si aquí se forma un ángulo de 90 grados, la suma de estos dos también debe de ser 90 grados para que se cumpla la suma de los 180. Entonces, para hallar la medida de este ángulo, simplemente a 90 grados le vamos a restar el valor de este ángulo, que son 50 grados, y ya tendremos que la medida de este ángulo es 40. Ahora, para el vector que está aquí abajo, que representa la cuerda T2, en donde forma un ángulo de 70 grados con la vertical, al trazar esta línea discontinua también observamos aquí la formación de un ángulo de 90 grados. Entonces la suma de los tres también debe de dar 180, y también este más este debe de ser 90. Entonces para hallar este a 90 grados simplemente le vamos a restar los 70 grados que tenemos aquí, y el resultado es 20 grados. Está representado como un vector dirigido verticalmente hacia abajo el peso del adorno W. Ahora, en la práctica podremos por supuesto simplificar todo este proceso. Sin embargo, aquí te estoy explicando todo lo que necesitas para comprender cómo se forma el diagrama de cuerpo libre. Entonces, tenemos aquí el vector T1 con el ángulo que calculamos anteriormente, 40 grados, y además sabemos que todo este ángulo debe de medir 90. Entonces, si son 40 de aquí para acá deben de ser 50. Entonces, para que se cumplan los 90 grados aquí. Entonces, este ángulo de aquí realmente mide lo mismo que este. Entonces, ya en el examen, pues simplemente el ángulo que tienes aquí va a ser igual al ángulo que tienes acá. Y entonces, si conoces este ángulo de 70 grados, el ángulo que va aquí, pues va a ser lo que le falte para llegar a los 90 grados. Entonces, finalmente el peso W representado verticalmente hacia abajo, y pues este es el diagrama de cuerpo libre que representa a la situación del adorno colgando de una pared. Entonces la opción correcta es el inciso C. Ahora, la pregunta número 2 es de completamiento. Un vector es una abstracción que representa magnitud, hay un espacio, y
hay otro espacio. Entonces hay que completar esta pregunta. Bien, para ello vamos a recordar brevemente qué es una magnitud. Podemos decir que magnitud en física es todo lo que se pueda medir. Por ejemplo, el tiempo se puede medir, la masa, la intensidad de corriente, etcétera, son ejemplos de magnitudes. Pero podemos distinguir dos tipos básicos de magnitudes. Una de ellas es la magnitud escalar. Esta se describe completamente solamente con un número y una unidad. Por ejemplo, 30 kilogramos es una magnitud escalar, está formada por un número que es el 30 y una unidad que son los kilogramos. Solo con decirte 30 kilogramos, pues ya sabes qué tan pesado es ese material y no necesito darte ningún otro dato. Ahora, magnitud vectorial. A diferencia de las anteriores, esta se representa mediante un vector, el cual tiene los siguientes elementos. Uno de sus elementos es la magnitud, que está representada por la longitud de la flecha. El otro elemento es el sentido, que nos indica pues hacia dónde apunta la flecha, y la dirección, lo cual se representa mediante un ángulo que, si hablamos en dos dimensiones, recuerda, se acostumbra a medirlo con respecto al eje X positivo. Entonces, al completar la afirmación que viene en esta pregunta, quedaría de la siguiente manera: un vector es una abstracción, esto se refiere a que es una representación que lleva magnitud, lo cual ya estaba, dirección es una de las partes que hacía falta, y sentido, que es el otro elemento que debe de tener el vector. Por lo tanto, la opción correcta es el inciso B. Pues continuamos con la pregunta número 3. Calcular las componentes rectangulares del vector D igual a 600 newtons, 30 grados. Cuando un vector se representa de esta manera, dando la magnitud del vector y el ángulo, se dice que el vector se encuentra en coordenadas polares. Si me piden las componentes rectangulares de un vector, pues se están refiriendo a su componente en X, la cual se calcula así, como la magnitud del vector por el coseno del ángulo, y la componente en Y, que se calcula como la magnitud del vector por el seno del ángulo. Entonces, aquí observamos gráficamente a qué se refieren estas componentes. Si conocemos esto, al vector resultante, su magnitud, que es de 600 newtons, y el ángulo de inclinación que tiene con respecto a la horizontal, que son 30 grados, podemos deducir su componente en X trazando esta línea discontinua vertical, y vamos a llegar a dx. Si trazamos una línea discontinua horizontal, podremos hallar dy. Entonces, ahora específicamente para este vector D, la representación sería así: la componente en X dx es igual a la magnitud de D por el coseno del ángulo, y la componente en Y será la magnitud del vector D por el seno del ángulo. Entonces, vamos a sustituir los datos que tenemos. Dx será igual a magnitud del vector D, es de 600 newtons, por el coseno del ángulo, que son 30 grados. La componente en Y será igual a los 600 newtons por el seno del mismo ángulo, de 30 grados. Y ahora necesitamos los valores del coseno de 30 y también del seno de 30. Bien, recuerda que en el examen de admisión del IPN no se permite utilizar ningún tipo de calculadora, y por supuesto menos una calculadora científica, así que vamos a necesitar aprendernos una tablita como la que observas aquí, que se denomina tabla de ángulos notables, que realmente es muy sencilla de aprenderse. Los ángulos que se consideran como notables son estos: 0, 30, 45, 60 y 90 grados. Si deseamos deducir el valor del seno, lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a contar simplemente 0, 1, 2, 3, 4. A cada uno de estos valores le vamos a extraer la raíz cuadrada
como lo ves aquí, y además lo vamos a dividir entre 2. Claro, si haces las operaciones usando una calculadora, los valores correspondientes serían para el primero 0, para el segundo 0.5, 0.7071, 0.866 y 1. Si también requieres el valor del coseno, también es contar, pero ahora de manera decreciente. Será 4, 3, 2, 1, 0. Lo mismo, a cada uno se le saca la raíz cuadrada y se divide entre 2. Entonces ahora ya podemos sustituir los valores correspondientes al seno y al coseno. Entonces, para hallar de x van a ser los 600 newtons por el coseno de 30 grados. Entonces, coseno de 30 grados es la raíz cuadrada de 3 sobre 2, pero es equivalente a lo que tenemos aquí como 0.866, que es lo que se escribe aquí. Entonces, ya de aquí nada más hacemos las operaciones, hacemos la multiplicación y se obtienen 519.6 newtons. Ahora, para dy son 600 por el seno de 30 grados. El seno de 30 grados es la raíz de 1 entre 2. La raíz cuadrada de 1 es 1 dividido entre 2, pues equivale simplemente a dividir 600 entre 2, lo cual nos da 300 newtons. Entonces, la componente horizontal es 519.6 newtons, la componente vertical es de 300 newtons, así que la opción correcta es el inciso C.